El ayuno escogido por Dios. Una guía espiritual y práctica para el ayuno. Por Arthur Wallace. Capítulo 16. El golpear el cuerpo. Golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera de Corintios 9:27. Hay personas que no fingen estar libres de la esclavitud de su estómago. La verdad es que la disciplina cristiana involucra también la autodisciplina en esta esfera y es notorio que esta verdad no ha penetrado en sus conciencias. Su deseo y capacidad de comer los convierte en el hazmerreír de todos. Pueden resistir cualquier cosa menos la tentación, dicen. Otros, empero, aparentemente están inconscientes de su esclavitud y del hecho de que en eso hay una pérdida de poder espiritual. Interpretan el deseo vehemente que los esclaviza por un apetito normal y saludable. Muchos que han ayunado admiten luego que fue el llamado de Dios para ayunar que los hizo comprender su condición. Martín Lutero, un inveterado hombre de ayuno, se expresó así: mi carne se vio obligada a quejarse temerariamente. En su biografía de Rees Howell, a la que nos hemos referido ya, Norman Gropp relata cómo Dios trató primeramente con su siervo en este punto. Fue en una época cuando sentía una gran carga por una cierta convención que estaba siendo desbaratada por los ataques del enemigo. El Señor lo llamó a que hiciera un día de oración y ayuno, algo que era nuevo para él. Acostumbrado como estaba a un hogar cómodo, en el que se servían 4 comidas diarias, sufrió un fuerte sacudón al comprobar que ello significaba que no tendría que comer, lo que lo turbó. ¿Sería por esta única vez? ¿Y si Dios le pedía que lo hiciera todos los días? Al mediodía se encontraba de rodillas en su cuarto, pero le resultó imposible orar la hora siguiente. Luego señaló: no sabía que había dentro mío tal codicia. Mi agitación era la prueba de cómo me tenía apresado. Si no hubiera tenido poder sobre mí, ¿por qué argumentaba al respecto? A la una su madre lo llamó y le contestó que no iba a comer. Pero tal como haría toda madre, volvió a llamarlo y a instarlo: no te va a llevar mucho tiempo. El buen aroma que subía escaleras arriba fue demasiado para él, y bajó. Pero luego de comer, al regresar a su cuarto no pudo volver otra vez a la presencia de Dios. Se vio confrontado con su desobediencia al Espíritu Santo. Me sentí como el hombre en el huerto de Edén. Fui a la montaña y caminé algunos kilómetros, maldiciendo al viejo hombre que habitaba dentro de mí. Luego de eso no almorzó por varios días, sino que pasó esa hora con Dios. Más tarde comentó: en el momento en que logré la victoria no me resultó difícil. El caso es que mientras que uno quiere algo no le es posible desprender su mente de tal cosa. Cuando la supera, Dios quizás se la vuelva a dar, pero ya la ha superado. Si hay una falla para tratar con este deseo vehemente de comida, la vida está abierta para los ataques en otras líneas. La conexión entre el demasiado comer y la estimulación del deseo sexual es algo sabido por todos. Como hemos visto, el pecado de Sodoma estaba relacionado con su abundancia de comida. Refiriéndose a Israel, dijo Jehová: los sacié y adulteraron. Jeremías 5:7. Con anterioridad, y a través de Moisés, les había advertido que el tomar posesión de la tierra que fluía leche y miel luego de su travesía por el desierto, iría acompañado de nuevas tentaciones, entre ellas, la de rebelarse contra Dios y cambiarlo por ídolos. Pero engordó Jesurún, y tiró coces: engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo, y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Deuteronomio 32:15 y 16. Pablo insiste en la importancia de disciplinar los apetitos carnales y de no hacer provisión para los deseos de la carne. Romanos 13:14. Refiriéndose a las relaciones matrimoniales, pide periodos de abstinencia para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Primera de Corintios 7:5. En el versículo que encabeza este capítulo, el apóstol toma prestada una figura de un gimnasio o un campo de entrenamiento, que eran una característica sobresaliente de cada ciudad griega, y a través de la misma revela algo de su propia disciplina interior: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera de Corintios 9:25 al 27. Según el criterio del apóstol, no se trataba simplemente del peligro de la tentación si el cuerpo no era golpeado, sino de la pérdida del poder en la gran contienda de la vida, tal como un atleta que no se entrenaba propiamente se vería trabado el día de la carrera y perdería el premio. Por lo tanto se consagró para dar cualquier paso práctico que fuera menester para someter los apetitos y deseos del cuerpo, para que lo espiritual pudiera ser mantenido en estado ascendente. ¿Cómo podía esperar recibir la corona del vencedor mientras era conquistado por sus propios apetitos insaciables?
En los días que vivió sobre la tierra, nuestro Señor y Salvador supo lo que era padecer hambre y sed y sentirse cansado, no obstante lo cual siempre dio muestras de un perfecto autodominio, que es fruto del Espíritu. Al llegar junto al pozo de Sicar, en medio del calor del día, ministró agua de vida a una mujer pecadora en tanto que sus discípulos fueron en busca de comida. Al regresar con las provisiones lo instaron a que comiera, con la certeza de que debía tener tanta hambre como ellos. Rápidamente les contestó, yo tengo una comida que comer, ¿que vosotros no sabéis? ¿Es que habría venido alguien en su ausencia y le habría traído de comer? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acaba su obra. Juan 4:8, 32 y 34. Qué perfecto dominio de lo físico a través de lo espiritual. Pero, ¿acaso no había ayunado 40 días y 40 noches? ¿No había rechazado los ataques del tentador cuando lo había instado a que convirtiera las piedras en pan? Si bien es cierto que el hombre no vivirá de solo pan, en ocasiones tendrá que vivir solo por la palabra de Dios. ¿No era la vida de aquel que no se agradó a sí mismo, una de continua disciplina? ¿Es que acaso Él no sigue llamándonos para que le sigamos por la senda de la negación propia y para que llevemos la cruz? Pero, ¿de qué manera debemos hacerlo? Algunos dicen que es un asunto sumamente sencillo. El fruto del Espíritu es dominio propio. Si se permite que Jesús viva su vida en la persona, este fruto será un resultado seguro. Aunque esto es cierto, no es todo como muchos han tenido que aprender a través de la disciplina que trae aparejada el fracaso. Con frecuencia son necesarios pasos externos y drásticos los que Dios exige antes de que pueda lograrse este fruto. Es cierto que tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo por fe y que no debemos proveer para los deseos de la carne, para gratificar sus deseos. Ver Romanos 13:14. Es esencial que sepamos que nuestro yo fue crucificado con Él, Romanos 6:6, hace casi 2000 años, pero los clavos de la cruz no nos absuelven de la necesidad de disciplinar el apetito. Las epístolas del Nuevo Testamento hacen tanto énfasis en este último aspecto como en el primero. Huye de las pasiones juveniles, segunda de Timoteo 2:22. Renunciando a los deseos mundanos. Tito 2:12. Os ruego que os abstengáis de los deseos carnales. Primera de Pedro 2:11. Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Primera de Corintios 7:5. Esta idea de disciplina autoimpuesta es básica a todo el concepto bíblico sobre el ayuno. Hemos notado que el único ayuno indicado por la ley era el que tenía lugar el día de la expiación. Afligiréis vuestras almas, Levítico 23:27, fue como lo describió Dios. Por lo tanto, en el ayuno malogrado, que se describe en el capítulo 58 de Isaías, los israelitas se quejaron. Ayunamos, y no hiciste caso, humillamos nuestras almas, y no te diste por entendido. El salmista David señala, afligí con ayuno mi alma. Salmo 35:13. Siempre ha sido reconocido el valor de ayunar como una disciplina para someter el cuerpo y dominar los apetitos. La homilía de la Iglesia Anglicana, 1562, señala que el primer propósito del ayuno es castigar la carne para que no se desenfrene, sino que sea reprimida y se sujete al espíritu. Este principio está bien ilustrado en la vida del predicador wesleyano de antaño. William Bramwell vislumbró la posibilidad de que luego de haber predicado a otros él mismo fuera reprobado. Mediante el ayuno establecido, a través de la continua vigilancia y por constante moderación en todas las cosas, mantuvo su cuerpo en sujeción y por lo tanto creció en espiritualidad y poder. En 1809, escribiendo a un amigo radicado en Liverpool, señaló, el motivo por el cual los metodistas en general no viven en estas salvaciones que duermen demasiado, comen y beben excesivamente, ayunan poco y no se niegan a sí mismos, tienen mucho trato con el mundo, son muchas las predicaciones que escuchan y es muy poco su autoexamen y oración. Bien podría uno imaginarse que se refería a la iglesia evangélica del siglo XX. Hombres como Bramwell son una continua censura a nuestra opulenta era. Cuánto necesitamos velar, orar y ayunar, no solo para mantener nuestros cuerpos sino para conservar nuestro poder espiritual y alcanzar la victoria.